Hola Virgo, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a través de tu lectura en el día de hoy, corazón mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Vamos a empezar en primer lugar con un mensaje del oráculo. A ver qué tenemos para Virgo. Por cierto, Virgo, recuerda que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara contigo, tienes que dejarlo marchar. Por cierto, te quiero pedir disculpas por mi voz, la verdad es que tengo la garganta aún bastante tocada, así que si me notáis un poco distinto, pues espero vuestra comprensión, puesto que ya sabéis el motivo. Pues venga, vamos allá, Virgo, perdón. Abrimos con la carta de la Malaquita, la cual nos habla de la prosperidad. Dicen, se ha producido un cambio positivo en tu flujo de apoyo divino. Tal y como se está mostrando esto aquí, lo que me indica es que estás siendo guiado, que estás siendo protegido, que tus caminos se abren y que vuestros sueños se empezarán a hacer realidad. Siento honestamente esa sensación, esa energía de expansión de mirar hacia nuevos caminos y de toma de decisiones importantes. Puede ser como que la suerte va a estar de tu parte. Hay algo que hace tiempo que estabais deseando y veo como que por fin se os va a dar. Parece ser que el destino está de tu parte. Como que muchos de vosotros vais a estar tomando decisiones importantes, las cuales os van a elevar no solo económicamente, sino también de una forma espiritual. Muchos habéis tenido cierto temor, cierto miedo, cierto bloqueo, el cual veo que se va a desvanecer por completo. Realmente, la sensación que estás dando es la de que la suerte, el destino, llámalo como tú quieras, está de tu parte. Ya que lo que veo es un Virgo protegido que va a avanzar, que va a crear, va a hacer realidad sus propósitos. Lógicamente esto te va a elevar energéticamente, te va a hacer volver a creer, a ilusionarte, con deseo de expandirte. En el término sentimental, los que estáis solos, realmente veo que os vais a estar llevando una muy grata sorpresa. Parece ser que viene una persona decidida, una persona que viene con todo, viene a ofrecerte conversación, comunicación, a conocerte. Y desde el primer momento es como que va a ser alguien que te va a llamar mucho la atención, alguien que va a destacar mucho, alguien que te va a atraer. Es que básicamente, ¿vale? Si tuviera que resumir tu lectura en el día de hoy, sería como apertura de caminos, expansión. Porque eso en definitiva es lo que está preparado para ti por lo que estamos viendo. Como que todo lo que te pudo llegar a parecer inalcanzable, difícil, complicado, como muy cuesta arriba, etcétera, 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 de repente
dejará de ser así. Es como que vas a estar tomando el control de tu destino. Veo un cierre de ciclos, un avanzar, un seguir hacia adelante. Mira, os voy a ser honesto, porque lo estoy viendo ahora. En el amor, no te recomiendo que regreses. Esta persona del pasado lo va a intentar, sí, lo va a intentar. Pero realmente yo te veo más mirando, observando hacia otra dirección, hacia un nuevo camino, abriéndote paso, expandiéndote, conociendo una persona nueva que te va a encantar desde el primer momento, alguien con quien enseguida vas a estar reconectando, con quien te vas a estar expandiendo, que no tanto con un pasado. Es que por un lado hay luz, abre caminos, hay prosperidad, y por el otro noto como esas lágrimas, esa desconfianza. Es que es muy diferente, cielo. A veces una retirada a tiempo también es una victoria. Dejando lo que a amor se refiere a un lado, muchos de vosotros os habéis sentido estancados, bloqueados en vuestra vida en general, en especial en todo lo relacionado con lo económico, lo laboral, etc. Las cartas me dicen que todo esto se acaba, pero que tenéis que abrir un poco más vuestra mente. Entiendo que en algunos casos, aquí lo que ha podido llegar a suceder es como que os habéis encerrado en banda a buscar nuevos caminos, a ampliar vuestros horizontes, y eso os ha podido estar limitando bastante. Es como si las cartas te estuvieran animando a dejar el miedo a un lado, a atreverte, a animarte, a salir del cascarón. Bueno, del cascarón no sé si será la palabra más correcta, pero a salir de vuestra zona de confort para adentraros en una, digamos, aventura nueva, que desde luego traerá muy grandes resultados. Así que Virgo, cielo, no tengas ningún miedo. Como te dije en el inicio de la lectura, estás protegido, estás guiado. Puedo llegar a entender y a comprender que a veces los cambios generan pánico. Pero si estuviéramos siempre en nuestra zona de confort, nada cambiaría, nada mejoraría. Y viviríamos en un estancamiento constante. Tienes muy buenas cartas. Tienes como la suerte de tu lado. Como que todo cobra sentido. Todo se pone en su lugar. Pero no para decirme una y otra vez cierre de ciclo, cierre de ciclo, cierre de ciclo. ¿Qué es exactamente en tu vida lo que consideras que te tiene bloqueado? Porque eso es precisamente el muro, la barrera, el bloque que vas a romper. Así que enhorabuena, porque se acabó el bloqueo. Pues bien, corazón, muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero de corazón que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido
y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, cielo. Te quiero.